Bueno, yo soy Alberto Trimboli, Alberto Calabrese, somos miembros de la Asociación Argentina de Salud Mental. Bueno, Alberto tiene mucha más experiencia que yo, que también soy Alberto, pero menos experiencia, digamos. Yo tengo 30 años, pero Alberto ya nació sabiendo el tema de adicciones. Yo siempre digo que es un adelantado. Muchas de los términos y de las orientaciones que se hacen en esta problemática, ya Alberto hace muchísimos años que lo viene haciendo, y yo, como digo siempre en todos lados, yo le afané a él. Con lo cual, digamos, por ahí digamos cosas repetidas, pero es así. Bueno, tenemos, como les decíamos, inscriptos de todo el país. Esto nos alegra porque es un tema que, como ustedes saben, no despierta demasiado interés. Al contrario, existe rechazo, ¿no? en abordar la problemática, inclusive en los lugares donde no tendría que existir eso, que son los hospitales, los centros de salud. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito todo esto. Como ustedes habrán visto el programa, tratamos que sea una temática bien amplia. Por eso tenemos docentes de lo más variado, digamos, ¿no? Especialistas en narcotráfico, en periodistas, bueno, psiquiatras, psicólogos, profesiones diversas, digamos, ¿no? Y también de diferentes orientaciones y diferentes abordajes. Lo que queremos es que vean casi todo. Digo casi todo porque muchos de los que estamos como docentes en este curso tenemos una posición crítica a ciertos abordajes. Y esto, si bien no lo vamos a dar directamente, lo vamos a ir marcando, digamos, ¿no? Por ahí las diferencias, que es una forma de abordarlo de alguna manera. Por ahí nos gustaría que se presenten ustedes, los que están lejos en sus casas o donde lo vean no van a poder presentarse, pero sí les vamos a mandar de los diferentes lugares donde residen. Bueno, me pusieron en el bronce. Yo voy a tratar de demostrar que todavía no estoy en el bronce, o sea que estoy de carne y hueso. El punto es el siguiente, o sea, ¿por qué estoy en este tema? Y es un poco lo que les voy a plantear a ustedes. A mí cuando empecé a trabajar en esto, que fue por una situación fortuita, que ahora no voy a contar toda la historia, que parte de la historia de familia, el primer consultorio que hubo en el país de este tema, se abrió en la cátedra que en ese momento estaba a cargo de mi padre, en toxicología, y el primer consultorio de atención, había dos psiquiatras mujeres, una era mi madre, que fue la que se le ocurrió hacer así que tengo esa herencia, ¿no? Más allá de que yo cuando empecé a trabajar en esto estaba en ciencia y técnica, o sea que nada que ver. Hubo una serie de situaciones de esas clásicas que pasan en la Argentina, que algo que está montado se desmorona y hay que salir a taparlo. Bueno, y ahí me dediqué y empecé en el trabajo y aquí estamos. Hay dos cosas que quiero remarcar de entrada. Mi campo es la sociología, pero siempre estuvo aplicada al tema de salud y particularmente a esto de las adicciones. ¿Por qué? Porque, como le dije una vez a un entonces ayudante, que hoy por hoy es un muy buen profesional, Alfredo Carballeda,
cuando estaba trabajando conmigo me dice, ¿por qué te interesa esto? Porque si vos te interesas en esto es como si te interesaras en un cubo de caldo. Tiene el concentrado que le permite cubrir todo el agua como para parecer una sopa o empezar una sopa, ¿no es cierto? Ese extracto es como que da una constancia de lo que es una sociedad, un momento histórico, un tipo de consumo, etc. A través de los tiempos yo he podido comprobar que esto que estoy diciendo es absolutamente cierto. Lo que no hemos podido superar a lo largo de ese mismo tiempo, que son más de 40 años, y donde he ocupado una cantidad de puestos públicos, dirigido equipos, armado equipos, fiscalizado lo que pasaba en todo el país. Mi último puesto fue como director de adicciones, fui el único director de adicciones del Ministerio de Salud, hasta ahora históricamente. Y en este momento, en ese momento yo lo que pude constatar que el problema de adicciones no es que está ni más ni menos importante en proporción a lo que era cuando empecé, porque además la población del país era diferente, las composiciones y formas de entrar en el consumo eran diferentes también. Hay una sola constante en este tema, que es que la Argentina siempre tuvo un perfil particular que en algún momento denominé farmacotráfico, porque el consumo mayor de sustancias en nuestro país fue en los años 70 y es hoy el de psicotrópicos y psicofármacos unidos al alcohol. Después viene el resto, así de sencillo. Heroína, olvídense. Sí hemos tenido consumo problemático de opiáceos, cuando en los 70 se consumió codeína. No es ahora el problema en la Argentina, para nada. Y tenemos tres grandes componentes, que serían marihuana, que también vamos a ver cuán relativo es esto de toda esta cuestión de qué está prohibido y qué está mal y qué daña, qué no daña. Cocaína y ya lo que dijimos, psicofármacos, psicotrópicos son las tres cosas principales. Después algunos inciden, sobre todo en el dime y direte de los medios, que inciden y peligrosamente en este asunto porque divulgan tonteras en la mayor parte de los casos, no tienen ningún objetivo científico, sino más vale armar una historia que después les voy a explicar, que tiene que convertir a un otro en alguien diferente, que solo falta tratar de verle el aura por una parte y si se acababa verde por otra y si muerde y contagia también. Esto es lo normal que nos transmiten incluso filósofos importantes como Feynman el Petizo, ¿no? Que siempre nos da una clase sobre qué debe ser el consumo de sustancias y habla horrores de la marihuana, qué sé yo, que por ahí pienso que le vendría bien fumarse uno para que Willy se deje fastidiar. Pero bueno, el punto es el siguiente. Habrán visto otra cosa también, que se los voy a marcar. A lo largo de estos tiempos, desde que el fenómeno se expandió, y es justamente los 70 para acá, se ha dado otro fenómeno también, que es el hecho de una sustancia que empieza como prohibida y terrorífica, como es la marihuana, hoy por hoy se ha convertido en algo del paisaje, ya prácticamente sin que nadie, sobre todo los sectores juveniles, lo considere un problema. El problema está más que nada en los adultos y sobre todo los adultos influenciados por el discurso oficial. Cuando digo discurso oficial no me estoy refiriendo a discurso de un gobierno, sino el discurso que se traduce en un informe médico, de un forense, de un psicólogo de una institución, de un periodista que difunde el tema, etc. Ese es el discurso oficial, o sea, lo aceptado en algo. Eso tiene una serie de valores en materia de lo que es comunicacional, que después vamos a ver en detalle. Hay una suerte de dogma dando vueltas, que entonces infiere que las sustancias, por ejemplo con el Paco, un día me preguntó un periodista hace un tiempo qué pensaba del Paco, no sé qué quiere que piense.
Y me dice, no, porque es el problema más grave que tiene la Argentina. Digo, ojalá fuera ese el problema más grave que tiene la Argentina. Y creo que está a la vista que los problemas de la Argentina no son el Paco, ¿no? Creo que hoy ustedes, si miran la billetera, van a tener más constancia de lo que son los problemas de la Argentina que si piensan en la estadística del Paco. El Paco es nada más que una variante barata y accesible de la cocaína, que además, según he podido constatar a lo largo del tiempo, va a depender mucho para producir daño del abandono previo que tuviera el actor, no de otra cosa, ¿eh? O sea, por el Paco en sí no se muere nadie. Es más, yo conozco muchos paqueros, de haber trabajado con grupos y cosas por el estilo, de este tipo de personajes, que hoy están circulando por la calle, no consumen, consumieron mucho durante mucho tiempo y son tan lúcidos como cualquiera. Y están perfectamente y no cayeron en daño mayor. Cuando caen en daño mayor es porque hay situaciones noxales, conectadas. Esto es el hecho de que es una persona que está con alto grado de abandono, no tiene alguien que se preocupe por él, está tirado de todos los contextos y por lo tanto incide mucho más en él un consumo problemático, porque además, en medio del consumo problemático, va a ser lo que, por ejemplo, un alcohólico cualunque hace en la calle, o sea, que queda dormido afuera, está intoxicado, le llueve, ese frío, ese invierno, y por ahí incluso se muere de hipotermia, ha pasado muchísimas veces. Y, digamos, ¿cuál es el problema? ¿El alcohol de esa persona o las condiciones que lo llevaron a estar en esa situación? Eso es lo que tienen que pensar. Si ustedes justamente piensan solamente en sustancia, entonces van a creer que viene la sustancia, tiene esa propiedad, como les dije yo, de asaltarnos directamente, nos clava los colmillos en la carótida o por ahí, y nos induce a que nos comportemos como adictos y contagiemos a otros. Eso es un presupuesto que después vamos a ver en detalle por qué se instala, qué son los modelos que instala el discurso y la forma de proceder. Y vamos a ver que en realidad también la mirada va a variar de acuerdo a quien produzca el efecto contrario que espera la sociedad. Por ejemplo, vos, Williamson, el apellido, ¿no? Magdalena. No me acuerdo el nombre. Magdalena. Vos dijiste ahí al pasar algo que me quedó registrado, que dijiste, por el tipo de población que tenemos nosotros, es como dable esperar que vengan más pacientes de este tipo. Yo te voy a agregar algo. Está bien, yo te lo tomo, está bien. No es para agredirte, todo lo contrario, es para sumar algo. La suma es que, en realidad, si hubiéramos podido dedicarle la misma mirada, no a los que llegan como pueden a tu hospital, sino a los que nunca llegan a ninguna parte, porque tienen el grado de protección y de mirada que no ve encima de ellos, tendrían los mismos resultados que tenés con la gente que esperás de ese sector que venga con situaciones de sustancia. Porque si ustedes van hoy un sábado a la noche a un boliche cualquiera, bueno, van a ver que todo el mundo salta como canguro. Y son todas personas que están consumiendo éxtasis. Por eso tienen los problemas que tienen con el agua, que se agotan, incluso han llegado alguna vez a alguna fibrilación, a tener accidentes, etc. Pero ninguno de esos, salvo que haga una ruptura especial desde el punto de vista social, va a ir a un consultorio a siquiera preguntar qué le pasa. Eso es lo que va a pasar. Porque hay una mirada visible y otra invisible. O sea, a quién se quiere poner en el foco de la atención, que es el visible, y hay otros cuantos que están incorporados y no son visibles. Para que ustedes lo entiendan rápido, con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Si un tipo entra en por ejemplo, en un pub de esos que hay en Retiro buenos, los de la Plaza San Martín, y se emborracha con whisky importado, después el policía que está por afuera le va a llamar un taxi. Ahora, si fuera el borracho de la esquina que está durmiendo como puede ahí en la esquina, y está con un tetra y viene ahí a pedir algo, qué sé yo, va a dormir la noche en el calabozo. Es así. Porque en uno es borracho y el otro es un bebedor social.
y son lo mismo, son exactamente iguales. Pero uno se ve, el otro no se ve. Uno tiene una protección de mirada y el otro no la tiene. Queda en el desierto, se lo ve. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa porque sencillamente nuestra sociedad se encarga de poner en algún lugar a lo que le resulte incómodo y le sirve además para poder decir algo más sobre otra persona cuando se la quiere sacar del medio. Por ejemplo, ustedes habrán visto, sin excluyendo posiciones, pensamientos y cosas por el estilo, pero ahora, por ejemplo, una de las cosas que se dicen es una falsedad. Yo enseño dos cosas en las universidades. Por un lado, sociedad y drogas, y por otro lado, geopolítica de las drogas. O sea, todos los movimientos del crimen organizado, cómo se funciona ese sistema, qué tipo de financiación tiene, etc. Y cómo incide políticamente. Y cómo está manejado muchas veces políticamente. Eso va a ser un descubrimiento para ustedes, que conviene que lo sepan en un curso de esta naturaleza, porque lo que se trata es que tengan una visión general, que no piensen solamente en un adicto que es una persona que viene a mi consultorio, porque eso sería un hecho aislado. Si tiene significaciones por otras cosas, que las vamos a ver. Entonces, lo que quiero recalcar es que la sociedad eternamente siempre ha hecho lo mismo. Hay algunas personas que las quieren tener controladas. Y para eso le pone, a cada tanto viene bien un mote determinado como para ponerlo afuera. O tenerlo controlado. Entonces, lo de adicto hasta ahora ha funcionado bastante bien. Bastante bien. Fíjense que, por ejemplo, ahora si lo quiere descalificar al presidente de Venezuela, si están de acuerdo, ¿no? Esa parte. Lo que quiero decir es que una de las cosas que le dicen es narcodictador. Si hay un país que tiene muy bajo índice en materia de tráfico ilícito, es Venezuela. Eso es no conocer la estadística mundial, los hechos de la calle. Yo Venezuela la conozco muy bien, he estado 7 veces ahí, he sido profesor y he sido alumno, las dos cosas, así que sé bien de qué se trata. Ahí no hay un gran problema de narcotráfico, pero la forma de destituir es un narcodictador. No están diciendo nada, pero a la vez la gente le pega a eso que sea narcodictador. En la época de la dictadura nos decían a la gente, a todos los que queríamos escucharlo, que estábamos luchando contra la subversión a la patria, que además era de narcoguerrilleros. En realidad decían adictos, guerrilleros adictos o cosas por el estilo. No, drogadicto sería, porque... Sí, porque... no era drogadicto. Claro, sí, drogadicto. Sí, va variando. Drogadictos y subversivos. Y subversivos, claro. Pero cualquiera que sabe un poquito de clínica, ¿no? Un poquito, ha visto adictos, sabe que un adicto verdadero no está en condiciones de hacer un proceso de asalto a un banco o cosas por el estilo, porque no está en condiciones. A ver, no está en condición ninguna. Entonces, atribuirle eso, a esa capacidad, porque se drogó, bueno, entonces las drogas son mágicas, se convierten en lo que vos quieras ponerle. Lo cual también es verdad. O sea, el adicto, entre otras cosas, funcionaliza en la sustancia que consume parte de sus deseos, ambiciones, locuras, cosas que no puede concretar, etcétera, le pone la confianza en eso. Bueno, ponemos en tantos otros fetiches habidos y por haber. Que en algunos casos incide como para llegar a la situación máxima de adicción, ok. Pero en el total del sentir que nosotros podemos ver como usuarios de sustancias, sobre 100 tenemos apenas un 75, o sea, tenemos en general un 75 de gente que son usuarios, o sea, probadores ocasionales o en el tiempo, en una semana, en 10 días, lo que fuere, pero nada más. Pueden, o sea, toman y no toman, consumen y no consumen, pero forma parte de sus usos y costumbres. Hay un 20 que lo va a hacer en forma repetida, lo que llamamos repetición en tiempo y espacio. O sea, van a tener un momento para poder hacer ese consumo y lo van a intronizar con una fórmula, digamos. Yo no puedo dormir si no tomo tal cantidad de sustancias, por ejemplo, 2
incluso dos cosas que no sirven, pues dos benzodiazepinas que no son precisamente un hipnótico para dormir, pero mágicamente se le pone ese efecto, ¿no? O yo no puedo ir a la oficina si no me tomo un trago antes, me pongo nervioso, no sé yo, o tengo que salir al mediodía y tomarme algo porque así se me hace más fácil la tarde. Esos son abusos. Tienen regularidad de tipo y espacio y direccionalidad. En cambio, cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de una situación que ya no tiene control. La persona que consume simplemente lo hace en forma compulsiva. Esa compulsión a la repetición, que los psicólogos conocen, se convierte en la razón de ser de ese individuo. Entonces está todo el tiempo viendo cómo va a ser para consumir el próximo paso. Entonces va a tratar de ver si le pide al tío que pasó por ahí, por la esquina, y le cuenta no sé qué historia, que tiene que ir volando a Luján porque le consiguió un trabajo, pero lo que o que le puede sacar a la abuela para poder comprar. Pero fíjense una cosa importante, que ya la quiero destacar desde ahora. Esa persona, con ese comportamiento, podría tener, le vamos a poner un sombrero. El sombrero dice adicción a drogas. Pero si le sacamos ese sombrero y le ponemos el del juego, la personalidad y el tipo de situaciones que lo lleva a la compulsión van a ser muy similares. Si cambian la sustancia prohibida por el alcohol, va a pasar lo mismo. En todo caso van a cambiar las facilidades o los delitos que tenga que digamos, actuar, porque las sustancias están prohibidas, no por otra cosa. No es que él es delincuente de por sí. Cuando se dice falsamente acá en Estados Unidos que el consumo de drogas lleva al delito, lógico, si uno pone que tocar este borrador es una cuestión prohibida, automáticamente en el momento que lo tomo soy un delincuente. Entonces tenemos el absurdo que en nuestras causas penales, por ejemplo, las mujeres, el 62% de las causas abiertas tienen que ver, están relacionadas con el consumo o con la oportunidad de compra o venta de sustancias, en relaciones mínimas. Durante años, desde que está la ley vigente, la 23737, en el país, el 65% al 70%, según los lugares, de las causas federales fueron por tenencia simple de droga. Esto es por 1 o 2 pueblos. O sea, toda la justicia penal parece que tiene dos entretenimientos. O se dedica a perseguir adictos o se dedica a inventar causas, ¿no? Son las dos grandes funciones de la justicia penal federal. Porque en el medio quedan una serie de problemas que no se tocan. El delito realmente pesado, lo que hay que interesarse, todo eso, como que no interesa. Esto lo tienen que tener en cuenta para decodificar lo que leen, ¿no? Ustedes piensen que una cantidad de cosas que vamos leyendo, mirando, no son exactamente en este tema particularmente, no son como nos lo quieren mostrar. O sea, piensen siempre con racionalidad, pónganse en anteojos para ver de cerca y lean adecuadamente, porque en esto hay mucho macanazo. Fíjense otra cosa, para que se den cuenta cómo funciona esto, y para que se desalienten sobre si esto lo tiene que arreglar la policía. En todo el mundo, el decomiso, o sea, lo que se saca de circulación, lo que saca la policía para entregarle a los tribunales, mucho de lo cual vuelve al circuito, porque en el medio se pierde, acá, en Bélgica y en la China. A veces se lo comen los ratones. Cierto, Sí. que había unos ratones muy adecuados, bandeados. Vendía ratones. Bueno, ese tipo de historia, que es absolutamente cierto, hace que la sumatoria de todo lo que se saca al circuito comercial es apenas el 10% de lo que se consume. En los mejores casos, si no es el 6, el 7, no mucho más que eso. O sea que cuando la gente dice, ¿qué hace
la justicia que no le dice a la policía, yo sé que ahí venden y entonces... A ver. Sí, los tipos lo van a hacer es un cambio después. Y si llegan a detener al tráfico, al traficante pequeño que está ahí, a los 10 minutos va a tener reemplazo, a la media hora de mucho tiempo. O sea que el camino que han elegido en todo esto no es válido. Vamos a otra cosa. Yo quería, sí, perdón. Con esto que decías de adicciones, el punto es que tenemos que tratar de hablar de consumos problemáticos. Todo esto que Alberto dijo de adicción, abuso, uso, yo considero que es algo de tipo académico que tenemos que conocerlo, pero en la asistencia realmente lo que tenemos que tratar de hacer es apuntar a los consumos problemáticos, que les voy a poner un ejemplo. Una persona que consume 2 veces al año, a nadie se le puede ocurrir que sea un adicto. Si hay alguien que piense diferente, me lo dice. Pero puede tener un consumo problemático. Nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos recibido, no sé si recuerdan, digamos ese episodio de Costa Salguero, que murieron 5 chicos, otros fueron a terapia intensiva y así. Bueno, uno de los chicos que salió de terapia intensiva fue derivado al Hospital Álvarez para un tratamiento. Ese chico consumía 2 o 3 veces al año solamente, pero cada vez que consumía terminaba en terapia intensiva, terminaba tirado por ahí. Digamos que eso es un consumo problemático. Igual que muchas veces los consumos de alcohol los sábados. Uno dice, bueno, los sábados, solamente los sábados, los domingos, pero hay un consumo excesivo de alcohol que pone en riesgo constantemente y por ahí maneja y choca, digamos, eso es un consumo problemático. Las adicciones es como, bueno, lo que dijo Alberto, es la necesidad imperiosa o la dependencia, después está el uso y está el abuso, digamos que, pero yo creo que tenemos que centrarnos en consumos problemáticos, esto es. Que incluye en este caso a una persona, como dijo él, en la etapa de uso, ¿no? Pero yo esto de las etapas, más allá de que sea una distinción o una separación de tipo académico, creo que es práctica a la hora de analizar un caso, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar de enfocar a una persona con un abuso leve que con un abuso severo, y estamos dentro de los consumos problemáticos, a una persona con un consumo compulsivo, ¿no? Esas son cosas que después hay que medir clínicamente. Y sepan siempre que un adicto no nace, sino que se constituye. Entonces tiene factores antecedentes, predisponentes, condicionantes que son de ambiente y familiares, obviamente, o de, mejor dicho, de afectos cercanos, porque no siempre es una familia en el sentido clásico. Es el que se puede acercar, el que después nosotros tendríamos que abordar en ese caso para buscarlo como aliado de una terapia. Y después, por supuesto, los golpes en la superestructura de esa persona. Yo he visto cosas increíbles, por ejemplo, de 3 hijos que uno se desata un consumo importante después de la muerte del padre, los otros 2 no es notable para nada, o no se produce. Bueno, se dan una serie de contradicciones que vale la pena tener en cuenta. De todas formas, es muy importante lo que está diciendo Alberto, en el sentido de que justamente, y eso me costó un tirón de oreja en su momento en el ministerio, cuando dije que justamente estábamos exentos, o sea, casi ausentes de políticas sólidas en el sistema de salud de reducción de daño. Creo que esto parecía dicho de una ONG, digo no, lo digo de la carencia del propio Estado. Esto es, tendríamos que tener políticas en ese sentido, o sea, sabemos, igual que en la medicina, esto es importante que ya lo vamos adelantando, ya que está, que hay muchas veces no podemos resolver un caso. Que en esto, así como hay magia para decir que ahí tenemos un fantasma que se llama adicto o algo por el estilo, consumidor, como dicen los ex,
no soy consumidor ad vitam, cosas por el estilo, también nosotros mismos nos imponemos, en la medida que es un acto salvífico, nos imponemos tener que sacarlo absolutamente, limpiarlo como si fuera de lavado y planchado. No, hay veces que no funciona. Entonces lo que hay que, digamos, no conformarse, pero aceptar que hay una persona que va a tener límites, pues ya hizo, no sé, 9, 10 intentos de tratamiento, y el hospital debería brindarle, se está haciendo tímidamente en este momento, suerte, o sea, se hacen muchos sistemas de reducción de daño, pero los plenos, digamos, donde se negocia la cantidad de sustancia, incluso se trabaja con la propia sustancia de consumo, todavía no lo tenemos. Y están dando muy buenos resultados, ¿no? Porque son de gente que sabemos que se van a comportar así. Entonces hay que acompañarlos y ofrecerles que tengan la posibilidad abierta de entrar al centro cuando lo necesiten, exponer qué les pasa. Y también sabemos que esa misma gente, cuando tiene receptividad familiar, comunicación social y probabilidad de trabajo, baja mucho la tensión de lo que lo lleva a ser adicto y se convierte en una persona, digamos, más o menos eficaz, como lo somos casi todos. Ojo, que analicemos nuestra propia conducta y cuántos productos tomamos que a lo mejor no necesitamos, pero lo tomamos igual, o alguna bebida alcohólica, o puchos, o lo que fuere, que sirve, café, sí, también. Que sirven para aliviar la tensión, la presión, la exigencia, todo este tipo de cosas que nos están permanentemente golpeando. Bueno, vamos entonces a hacer un poco de raconto sobre qué lugar y por qué interesa este tema, por qué se ha hecho relevante. Esto es lo que habría que preguntarse. Y lo que lo ha hecho relevante es una palabra clave, vamos a ponerla por acá, se llama prohibición. Si no hubiera habido prohibición, no tendríamos el problema, así de fácil. Entonces hay que acordarse de esto, acá prohibido. La prohibición en materia de sustancias psicoactivas empezó hace poco. La circunstancia mundial es del año 1974, no es hace 2000 años. Hay gente que cuando yo le he preguntado a ustedes cuándo cree que las drogas están prohibidas, me han dicho hasta de los griegos, no sé si de Sorba el griego o de qué sé yo quién, de Sócrates, no, año 74, que coincide con un planteo que hizo el presidente Richard Nixon. Después vamos a pasar bibliografía de cada módulo, de que van a tener una cantidad de cosas para apoyar. En el campo virtual van a tener digamos la charla esta. No exactamente la charla, lo que bibliografía acerca de los temas tratados. Okay. Si llegaran a tener, quiero decir también clarito, si llegaran a tener necesidad de consultar lo que quieran, yo estoy al servicio como está en la asociación, o sea, no entendí esto, no pasó lo otro, pero estuve pensando lo que quieran, ¿está? Okay. Eso es importante. ¿Vos querías decir algo sobre esto? No, quería decir que hay un antecedente que es la ley seca. ¿A qué iba a llegar a eso? Bueno. No, quería mencionar esto, sí, que justamente para parar un problema hicieron un problema peor, que fue el tráfico, como las bandas. Bueno, justamente vamos por partes. Hay un libro que descubrí una vez de casualidad, me regalaron una cantidad de libros de una biblioteca, un hombre que había sido muy estudioso de distintas cosas. Como sabían que a mí me gusta la historia, me regalaron una colección de 10 libros que eran pequeñas biografías argentinas. Y había de todo, algunos gente conocida, Sarmiento, que voy a citar ahora, y otras desconocidas, gente que la verdad que están en alguna calle, pero no la registro como un protagonista histórico, y ahí me enteraba que había hecho dejado ser. Sarmiento le escribe, ustedes saben que era muy admirador de los norteamericanos, trajo acá las maestras de primario y del inicial, la enseñanza inicial se empezó acá por las maestras de Sarmiento.
el observatorio astronómico, la escuela militar. Hay una cantidad de cosas que Sarmiento las puso como idea de lo que tenía que ser un país organizado para poder tener sus instituciones y qué sé yo. Entre otras cosas, él le escribe a un amigo de él, un tal Pose, que era pariente de San Isidro actual, o sea, bisabuelo, tatarabuelo, qué sé yo. Pero la cuestión es que este señor le escribe, a Sarmiento a este señor le dice, mire qué cosa curiosa, estamos hablando del año 1875. Él pocos meses después vuelve al país y en el viaje de regreso se entera que es presidente. A la altura de Río de Janeiro, otro buque norteamericano que se cruza, saluda al presidente de la República Argentina recién electo. Bueno. Quiero decir que esto no es una adhesión a Sarmiento, es un relato histórico. O sea, yo puedo tener mis cosas a favor y en contra, pero esto es un relato, simplemente. Pero vale como observación y muy importante. Entonces le escribe a este amigo, dice, mira, qué cosa curiosa. Por una cuestión de tipo religioso, este país está virando agudamente hacia el hecho de controlar el tema del alcohol. ¿Por qué? Porque consideran que es poco menos que demoníaco. Dice, vana intención, porque quieren prohibirlo. Dice, pero eso realmente es un absurdo, porque dice, pero en un país como este, que justamente es tan ingenioso, que se ha arreglado, porque piensen que Estados Unidos en esa época era como China hoy, un país en plena expansión, creación de puestos, de industria nueva, qué sé yo. Entonces, dice, si se las arreglaron para hacer lo que hicieron, obviamente, si tienen una prohibición de alcohol, lo van a fabricar clandestinamente o lo traerán de contrabando, pero lo van a consumir igual o peor. ¿Todo para qué? Se pregunta, para tener que después levantar la prohibición. Que fue exactamente lo que pasó. Exactamente lo que pasó. Bueno, el tema es que justamente hacia los años 20 se llega por esa presión permanente, hay una ley anterior, pero yo les voy a pasar un artículo mío que está ahí todo desmenuzado. Después está también el libro Orientación, donde hay toda una evolución histórica, que es más o menos esto, más extendido, que está en el libro que publicó Alberto el año pasado. La cuestión es que justamente uno lo que ve es que en ese momento que se produce la prohibición del alcohol, que se echaron los cimientos de la prohibición sobre las tres grandes drogas también, empezaron las cosas de tipo político y de presión policial sobre la marihuana, cocaína y heroína, y esto vale la pena decirlo por una cosa absolutamente extraña. Se asoció cada una de esas sustancias a una etnia. Los negros consumían marihuana, los mexicanos cocaína, los chinos heroína. Estos tres personajes, ¿lo hacían para qué? Qué malos que eran, para violar mujeres blancas. Con eso bastaba para echar a rodar, que eran tres bandas peligrosas, que había que controlarlas, justamente en la medida que usaran tal droga, porque el fin último era ese. No estaba comprobado para nada, pero se lo atribuían anticipadamente. Bien farisaico, porque entre otras cosas, en Estados Unidos el consumo de marihuana viene de la época de la colonia. Ellos eran grandes productores de cáñamo, y entre las variedades de cáñamo que producían, justamente había algunas que tenían concentración de THC. Y se fumaba, porque cuando no tenían tabaco, los propios esclavos fumaban. Y los dueños pensaban que, qué bien que andan estos tipos, ¿qué hacen? Entonces los empezaban a chusmear y ver que fumaban las chalitas de marihuana. También lo fumaban ellos. Una historia muy interesante sobre el presidente Madison, que se casó clandestinamente con una persona de color, tuvo hijos. Hay toda una parte de la familia de él que son mulatos. No reconocido oficialmente, pero todo el mundo sabe que son ellos, ¿sí? De tradición. Y había mucho interés en esa otra población sumergida, digamos, aplastada, como lo sigue estando todavía el día de hoy, porque no está paridad, para nada. Más allá que han tenido comandante jefe del ejército, presidente, qué sé yo cuánto. Se le atribuía estas condiciones de
eventual sublevación y intromisión en lo privado con la supuesta violación, ¿sí? Pero era una forma de tenerlos controlados. Era una forma de decir, estas sustancias van a servir como para que el que las use sea penado por el mero hecho de usarlas, por la potencialidad. La potencialidad está asignada del poder político. En este caso, volvemos a la cuestión de la prohibición. Anterior a esto, como dijo bien, desde el 20. Que les recomiendo, les recomiendo en Netflix, hay un documental que se llama Prohibición, de 3 capítulos, que es excelente y muestra justamente la evolución desde que empezó el partido de la prohibición, justamente en Estados Unidos, hasta que se llegó a la ley seca y todo lo que pasó ahí. Así que ese es un excelente documental que les recomiendo que vean. Que ahora me fijé si todavía estaba, porque lo vi hace cosa de un año. Bueno, sí, está todavía ahí. Vale la pena, ¿eh? Es realmente una cosa muy interesante. Pero se ve un poco todo esto. La ley seca dura apenas 13 años. Ahora, la catástrofe que provocó y las nuevas orientaciones que le dio a la política, por ejemplo, el soborno en alta escala, no se van a pensar que acá inventamos nada, ¿no? O sea, eso es absolutamente igual en todos lados. Por ejemplo, hay un ducto que cruza todo el lago Michigan hasta Detroit, desde Canadá, que se hizo en la época de la prohibición y que todavía está, para pasar alcohol por abajo del lago. El otro día justamente vi un documental donde exploraban el ducto famoso. O sea, miren la cantidad de que pasarían para hacer un tubo, parece alto como esta habitación, ¿no? La mitad de esto atravesando todo el lago, todavía está. Bueno. Más cosas como, por ejemplo, que la principal iglesia de Chicago tenía una bacha subterránea para guardar alcohol. No me acuerdo si eran presbiterianos o qué corno. O sea, afuera se predicaba que no alcohol, pero abajo guardaban. Y cobrarían lo suyo, qué sé yo, no sé. No, pero en un momento de la ley seca se habilita al alcohol medicinal, que solo podía ser bajo receta por los médicos. Ahí muestran, ¿no?, que cobraban bastante cara la receta, bueno, todo esto. Cuando se prohíbe algo empieza todo un negocio que justamente algunos se enriquecen y otros terminan en esta situación. Padecen, porque vos acordaste toda la gente que murió por malos alcoholes, alcohol de Claro, madera. esta fue una de las consecuencias también de las prohibiciones. Y además el propio gobierno se calcula que envenenó entre 10 a más de 40.000, no se sabe, de personas, porque alteraron las fórmulas del alcohol y le agregaron productos venenosos para que la gente no los consumiera. Y un montón de personas sin ingresos que bebían en la calle consumieron ese alcohol del gobierno y murieron por eso. Eso no se los cuentan, pero está en la historia. Lo interesante de todo esto es que esa ley dura 13 años. El presidente elegido en el 33, el famoso presidente Roosevelt, que estuvo 5 veces en el gobierno, porque, entre otras cosas, fue el conductor del país en la Guerra Mundial, mandó un proyecto de ley al Congreso para derogar la ley seca. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, consideró, ahí estamos considerando la ley, dice, porque quiero evitarle más sufrimiento a mis conciudadanos y estigmas de guerra. Porque los enfrentamientos entre bandas producían muertes en la calle, ¿no?, que no eran previsibles. Produjeron un gran negocio, armaron grandes fortunas. Por ejemplo, los Kennedy, la familia presidencial, el padre era un gran contrabandista de alcohol. Después, el premio a su contrabando lo hicieron embajador de Estados Unidos en Inglaterra, hasta que lo echaron por sus simpatías nazis. Vean como para que vean que el trigo limpio no funciona. Hay que tener todo mirado con más cuidado. No estamos todo lo bueno de un lado, todo lo malo de otro. El gris es mucho más dominante.
Con lo cual no quiero justificar los malos actos, simplemente decirles, miren mejor. No es una cosa de los cowboys y los indios de las películas de los chicos. Bueno, se suprime. Entonces, con el aliciente que había de esto que vimos antes, de sustancias otras que podían hacer el mismo papel, los organismos de control y toda la gente que quería controlar también, empezaron a apretar, impulsar una cantidad de medidas de tipo legal para llevar a la prohibición absoluta. Recién en el año 74, por instancia de Nixon, se convirtió en una especie de orden a nivel mundial. Hoy las Naciones Unidas tienen un sector específico de drogas que nos marca la agenda a todos, ¿no? Nos dice que hay que discutir, que no hay que discutir, que ahora viene la conferencia de prevención, mañana la de incidentes en el mar, la parte pasado las fronteras débiles, bueno, todas esas cosas. La creación de cedronares por todo el mundo. Exactamente, por todo el mundo, sobre todo en América Latina. Sí, porque ellos tienen varios estados donde es totalmente legal la marihuana para uso recreativo. 8 estados, inclusive en Washington, California, y ella. Sí, cada vez más. Entonces ellos nos marcan a nosotros lo que tenemos que prohibir o no, pero ellos, claro, no estamos preparados nosotros. No, claro, somos muy infantes. Claro. Fíjense hasta dónde llega el cinismo, que otra cosa no se puede decir, que hay una resolución de hace un año y medio del border de Wall Street, o sea, los banqueros más poderosos de la tierra, donde dicen que el Uruguay, en medida de la política pro marihuana que hizo, que tiene un objetivo que es justamente de reducción de daños, es tratar de evitar a través del consumo de la marihuana que se consuma más pasta base, que es lo mismo que el crack, ¿sí? Pasta base y crack es la misma música. Pasta base y Paco es la misma historia. Lo que sí digo es que dijeron no le vamos a dar un préstamo ni aceptar los cheques del Uruguay porque consideramos que están haciendo una función expansiva con el problema mundial de las drogas. Así lo llaman las Naciones Unidas actualmente, al problema mundial de las drogas. No quiere decir nada, pero bueno, es eso. Antes se hablaba de la guerra contra las drogas, ahora se dice el problema mundial de las drogas. Bueno, pero fíjense que, como lo dice Alberto, en ese mismo momento, 10 estados de Estados Unidos, en ese momento no eran 10, pero serían 7, 6, estaban con la misma política, ellos ninguna sanción. O sea, un paísito chico con 3 millones de habitantes, sí. A California, que es la 6ª economía del mundo, California solo es la 6ª economía del mundo, no. Fíjense cómo se mide y cómo se mueve la vara de acuerdo a los intereses. Entonces, con esta prohibición tenemos lo que dice él, la creación de las cedronares, las políticas duras, las leyes como la nuestra que juntan los dos modelos más importantes, no más importantes por lo que valen, sino por lo que inciden, que son el modelo ético jurídico y el sanitario, el médico sanitario. Estos dos modelos sumados hacen el discurso de la ley 23737. Después se lo voy a explicar. O sea, esto es nada más que pasar el dato, ¿ves? Pero después lo vamos a explicar. Lo que quiero decir es que del 74 acá pasaron dos cosas. Una sustancia que fue incriminada al principio como muy peligrosa, esto y lo otro, hoy se ha naturalizado. En muy poco tiempo, si se quiere, pues si pensamos del 74 para acá, no son tantos años. Y se ha naturalizado. La marihuana hoy no es un motivo, sí. Yo recuerdo, empezamos a tratar personas con consumo de drogas en el año 89 y recibíamos por un lado los que mandaban los jueces y por el otro eran madres con chicos de 14, 15, 16 años desesperadas porque le habían encontrado un porro ahí escondido. Y esto era básicamente lo que... Por eso, 89
a esta parte, en menos tiempo todavía. Menos tiempo todavía. Y hoy es cierto, se ha naturalizado totalmente. Totalmente. Tan se naturalizó que uno, o sea, hay una cosa importante que conviene que nos grabemos, que los usos y costumbres de la gente están hechos para cambiar. Si no estaríamos todavía en la caverna, más allá de que muchas de las cosas que hacemos son de la caverna, ¿no? O sea, el hombre no ha aprendido nada en cuanto a matanzas, arbitrios, invasiones, todo ese tipo de cosas, seguimos igual que como en los viejos tiempos. Lo que sí hemos aprendido a relativizar algunas cosas y a tratar de conceptualizarlas en función de derecho, ¿sí? Pero esto lo alteramos cuando nos conviene para consignar que es otro el culpable del desorden social, como se lo llama en la clásica teoría sociológica. Ya no se usa eso, pero digamos lo clásico era establecer quién era el incorporado y quiénes eran los que estaban en los lugares de desvío. Yo eso después se lo voy a graficar porque lo tienen que aprender para entenderlo mejor y les va a ser útil. Lo que importa es que los virtuales diferentes por el consumo de sustancias, en realidad lo que querían era diferenciarse de un patrón establecido que ya les resultaba pesado. O sea, la cultura que llevó a este auge de las sustancias psicoactivas como símbolo, digamos, de lo distinto, empezó con el movimiento hippie en Estados Unidos, operó de tal manera que, bueno, llegamos a hacer esa trilogía famosa del droga, sexo, rock and roll, como la expresión de los 60-70. De alguna manera lo fue, porque entre otras cosas no estamos con el problema del HIV, las enfermedades sexuales de transmisión sexual estaban controladas y el embarazo indeseado también. Entonces había mucho más, por supuesto, no era, la conducta había cambiado radicalmente respecto de una generación atrás. Y esto era lo que molestaba, al punto que justamente cuando se promulga esto en el 74, un subsecretario del tema drogas en Estados Unidos, piense que allá no hay ministro, ¿no? Los grados máximos secretarios. Un subsecretario de Estados Unidos pesa mucho, tiene un lugar importante en la estructura del Estado. Es virtualmente un viceministro. El tipo que estaba a cargo en ese momento del tema de drogas dijo: nuestros jóvenes se han descontrolado lo suficiente, hay que hacer algo para enderezarlos. O sea, las medidas coactivas no tenían tanto que ver con la salud como sentir que se habían ido de madre, que ya no hacían lo que tenían que hacer, que se estaban comportando mal, en otras palabras. Entonces lo que interesaba era ponerlos en caja. Y de ahí empieza toda la incriminación de las sustancias, el hecho de que el mero consumo se convierte en delito, que una persona, por ejemplo, como dice nuestra ley, es el compendio perfecto, el matrimonio perfecto de un sistema y el otro, o sea, el jurídico y el médico. Bueno, cometió el delito, pero le vamos a dar una oportunidad, váyase a tratarse obligatoriamente y lo vamos a... Ahora, si falla, escucha, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa con eso? Ustedes lo ponen, vamos a hacer, hay gente, que para mí son unos descarados, que dicen que cuando les han mandado pacientes de prepo, ellos saben cómo intervenir y es médicamente posible, qué sé yo. Yo lo único que conozco médicamente posible en un caso como eso es que le den una trompada en la cabeza, lo desmayen, lo aten en una cama y lo traten el tiempo que tengan ganas de tratarlo. Porque si lo entran y tiene la posibilidad de irse de prepo, se va a ir. Y es lógico, porque ninguno de nosotros va antes ni después a ningún tratamiento de nada. Ustedes pueden tener, no sé, la dentadura hecha bolsa. Y mira, yo te consigo que el mejor odontólogo del país, podés ir el lunes, te está esperando. Y el lunes el otro se enfermó, pasó no sé qué cosa, perdió el tranvía. Bueno, inventa algo como para no tener que ir. ¿Por qué? Porque no es su momento. Eso ustedes lo saben porque para eso se dedican a estudiar a la gente en el punto, digamos, de su verdadera necesidad, sus intereses, etc. Entonces, esta prohibición ha servido como sesgo de marca para constituir una adentro y una afuera, entre otras cosas.
Después se suman cada tanto otras categorías, como se sumó la del guerrillero en su momento, ahora tenemos otra categoría de incógnita que es la del terrorista. Nadie vio uno, cada tanto aparece uno más o menos visible, pero según el lugar, ese tipo puede ser cualquiera. Esto es, en un lado aparece con una característica, y en el otro a lo mejor el mismo tipo puede ser un héroe y un villano. O sea, es una categoría fluctuante, es una categoría de oportunidad. Acá vieron dos y se equivocaron. ¿Perdón? ¿Cómo? Acá vieron dos y se equivocaron. Bueno, ahí tenés, y está pasando ahora con otro más. Y estuvo el chileno también que entró, se le echaron cargo de no sé cuántas pavadas. Bueno, es así, es una necesidad humana. Piense que los griegos hablaban de todos los que vivían al norte de ellos como bárbaros, o sea, no se les entendía el idioma, entonces ya eran de otro planeta bárbaros. Y nos ha llegado hasta el día de hoy, porque aparte de que uno diga, "Ah, pero qué chica bárbara", eso es otra historia. Normalmente decimos, pero qué bárbaro, mirá lo que hicieron, ¿no? Por ejemplo, rompieron una cancha, pero qué bárbaro lo que hicieron, quedó el mote. Bueno, esta construcción se hace con objetivos muy concretos, es controlar a todo lo incontrolable, o peligroso o virtualmente peligroso. Y ustedes van a ver que nuestro sistema, esto es importante para saberlo, porque ustedes, como yo, como él, como ella, pertenecemos en mayor o menor parte a la famosa clase media. Cada vez es menos media y más clase. Por lo menos tendría que darse cuenta. Pero a lo que voy es esto. Esta clase media somos los destinados a transmitir lo que desea la sociedad del comportamiento del total del conjunto. Por eso nos ponen en lugares para enseñar, para atender, con un criterio. No de interrogarse, sino de conducirse de una manera determinada. Eso también tiene que ver con la construcción del enemigo. Que los agentes que hacen a la construcción social de un Estado tienen que comportarse como engranajes del mismo. No objetar, sino ejecutar. Entonces uno ejecuta en la enseñanza, ejecuta en un tipo de tratamiento, expulsa a determinadas personas del mismo, por ejemplo, le da sermones, no se pone en la piel del otro. Todo tiene que ver con eso, que no está enfocando a un paciente, a un igual que tiene un problema, una crisis, algo en ese momento que invita a que lo atendamos, sino a un alguien que ha cometido un error, una falta, y tiene que repararla. Entonces por eso surgen también como respuesta los sistemas duros. Por eso se han enfocado durante mucho tiempo, y lo hemos tenido que incluso no compartiéndolo, admitirlo como modelo que se instaló prácticamente desde el Estado, porque a la gente le resulta bien que si una persona cae en una falta grave, tenga que ser rescatada, hasta las palabras lo indican, ¿no? Los salvaron de la droga, los sacaron de la droga, como si fuera un pozo, ¿no? Entonces, van tirando, traccionando. Entonces, para esto necesitamos la metodología que fuera para salvarlo. Además, como cometió un pecado grave, tiene que estar castigado, obvio. Y a través de la purgación obtiene la recuperación. Entonces tenemos todo un sistema autoritario que se ejerce por los medios del Estado, por ejemplo, una cárcel, donde va a parar un tipo por una tenencia simple, o por un tráfico de frontera mínimo, porque los que realmente traen no son los que van presos, en la mayoría de los casos. Ustedes van a encontrar desde una azafata que pasó a lo mejor medio kilo, un kilo, hasta mujeres que estuvieron en la frontera de Salta con un paquetito de hojas de coca que ni siquiera sirven para hacer un grano. Y sin embargo, cuando uno pasa por esos lugares, como me ha tocado, se encuentra en Orán, adentro de un container, con 50 grados a la sombra, adentro del container todo el mundo se desmaya, porque hay 60 grados, 70, depende. Y son mujeres que han traficado para poder vivir con dosis mínimas, con bollos de hoja de coca. Cuando pasa un paquete mayor, es una rareza. Y les digo algo,
cuando empecé el posgrado, o sea, a dirigir el posgrado de Tucumán, cuando se organizó, que eso hace más de 10 años, me acuerdo que en ese momento mandar un camión con precursores, que son los agentes químicos que sirven para sacarle a la hoja de coca el clorhidrato, ¿no? La parte efectiva. Se cobraba en los puestos de frontera 10.000 pesos para que el camión salga. No, perdón, 7.000. Cuando volvía con las hojas trabajadas, tenía que pagar 10 a 12. En esa época, que estábamos con el dólar a 3, así que imagínate lo que era. Me lo contó una persona que era capellán de la fuerza. Se nos lo contó un buchón, ¿no? El tipo dijo, no se puede hacer nada directamente. Ya está tabulado, tiene tarifa. Esto es una de las cosas que favorece. Pero eso sí, a la infeliz que pasaba caminando, con un paquetito así, la encierra. Acá en cualquier lado de América he sido visitante de cantidad de cárceles en toda América Latina. Porque siempre iba por una cosa y me terminaba, no sé, con una especie de obsesión a que vaya a conocer la cárcel. Y entonces, por ejemplo, en Nicaragua estuve en todas las cárceles del país. Y había una cárcel enorme, nunca me voy a olvidar de eso, fue la primera vez que vi un espectáculo de esa naturaleza. Una cárcel enorme, a cielo abierto, porque el clima favorece, con un par de tinglados para dormir, tinglados. Por supuesto, se tenían que acostar a las 6 de la tarde y levantarse a las 6 de la mañana, porque si no, después con la luz era imposible. Bueno, eran las jaulas de los circos antiguos, que eran toda una serie de vallados, y arriba una red grandota que se colgaba desde arriba para que nadie se vaya. Bueno, y adentro el zoológico estaba compuesto por mujeres, todas mujeres, con chicos, algunos al pecho, o al pie dando vueltas, 3, 4 chicos y otro más de pecho. Y esa mujer, el delito que tenían también, 4, 5 puchos, unos gramitos de no sé qué cosa. Y me dice, va a pasar 2, 3, 4 años acá adentro. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo único que hizo fue tratar de darle de comer a sus hijos, nada más. Este año hubo un caso de una señora que pasó por el médico con cáncer, había pasado la frontera y después, bueno, la detuvieron y después le dieron permiso para que vaya a acompañar a su hijo en los últimos días. Pero había sido nula para posibilitar un tratamiento médico ahí. Sí, claro, es lo más común. Si no por el cáncer es por la comida, pero es eso. Un tanto quebradoras de la ley, estas mujeres son sátrapas, entonces se merecen estar en el container, se merecen ir a la cárcel, se van a tener que comer varios años. Y así llenamos las cárceles con lo que no da ningún tipo de resultado en la famosa lucha contra las drogas. Otra cosa que quiero señalar es que el sujeto de este problema está resignificado en cuanto a otra cantidad de situaciones que no se tienen en cuenta. O sea, sería importante que, por eso digo, cuando yo introduje la cuestión de adicciones como criterio, es justamente para no hacer sobresalir un punto de adicción por encima de los demás. O sea, lo ideal sería que en los sistemas de salud de los hospitales estuviera incluido el tema. O sea, que no tengamos que decir como lo hemos tenido que decir para que la gente entienda, por ejemplo, dirección de salud mental y adicciones. Bueno, no hay necesidad, pues no habría que decir y esquizofrenia y no sé qué. Lo mismo el artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental, hubo que incluir específicamente que las adicciones forman parte de las políticas de salud mental. Así todo, hay una resistencia bastante grande en que esto sea considerado de esta manera. Exacto. El punto es que esta situación de tensión que se origina a partir de criterios, digamos, incorrectos, hace que, por ejemplo, durante añares, sí, desde que el país existe, que tenemos, por ejemplo, un problema grave con
tema del consumo alcohólico y nunca se le ha dado atención oficial. Y el 65% de las camas de psiquiatría estuvo clásicamente integrado por alcohólicos. Sin embargo, es una mirada que no se da. ¿Por qué? Porque bueno, es habitual. Entonces, si es habitual, me interesa. No porque tengan que hacer un servicio de alcoholismo, no creo. Yo sí creo que tendrían que, a ver, por algo está consumiendo, ¿qué le pasa? Ofrecerle grupos de contención, ofrecerle alternativas psicoterapéuticas, aparte de médicas. Tendría que ser un tratamiento integral, pero dentro de los servicios que ya están establecidos, no un servicio aparte. Pero esto indica que justamente no tenemos otra mirada. Es adicciones, ni siquiera consumo problemático, que sería el término adecuado, un problema de o cárcel, o un sistema especializado, o un sistema que no es especializado, pero lo integran personas que tuvieron el glorioso honor de ser consumidores, se salvaron, entonces como buenos discípulos de la luz que recibieron, pueden retransmitir su conocimiento y salvar a los otros. ¿A través de qué? Como no tienen expresión, o sea, son sistemas sin habla, ocurren por la autoridad o el autoritarismo. Las cosas que uno ha visto a lo largo del tiempo, en ese tipo de... No digo que todas sean iguales, no, pero tienen una lacra, digamos, de nacimiento. La lacra de nacimiento es considerar que hay un otro que en función de lo que hizo merece pasar por el infierno, tiene que hacer una serie de pruebas para demostrar que está limpio, y recién entonces se integra como otro salvífico que a la vez le impone el mismo sistema a otros. Esta es la base de las comunidades terapéuticas. Yo sé que hay veces a la gente le pega esto, porque claro, están puestas como las famosas granjas, están como puestas como el elixir de la salvación y de la sanidad. No es tal, porque es imposible que por el criterio de una persona que ha pasado por una prueba, por difícil que sea, se pueda establecer el criterio saludable de esa cuestión. O sea, haber sido operado de una cantidad de cosas a lo largo de mi vida no me indica que yo sea cirujano. Y acá en cambio sí, pasó por ese infierno, entonces tiene la capacidad de salvar a otro, los pone en situación de no sé qué, y haciéndole la exigencia del caso, lo saca. No, agrego también que sin decirlo, el propio Estado cae en una trampa de cárcel disfrazada de lugar de atención. Porque si uno va a una comunidad, como ha habido no un caso, 200, y yo he estado en más de uno, involucrado incluso por voluntad, o sea, fui como a mi oscuridad, o sea, para intervenir en un testimonio de lo que tendría que ser diferente y por qué, qué sé yo. Bueno, uno se da cuenta que esa gente no estaba en un lugar de atención, estaba en un lugar de reclusión, donde además se hacía una supuesta atención. Pues cuando uno ve los testimonios y escucha a las personas atendidas, que por ejemplo cuentan que en pleno invierno se los tiraba a la pileta y no les dejaban salir a respirar, cuando que uno sabe que con el agua fría uno tiende como a quedarse virtualmente congelado, entre comillas, que no puede por unos segundos respirar adecuadamente, se queda con el impacto. No lo dejaban salir a la superficie, con el bichero lo mandaban para abajo. Una. Dos, en plena situación de un verano terrible, enero, atado un tipo en la piscina, al lado de la piscina, viendo el agua, con el sol en la cabeza todo el día, viendo el agua y no pudiendo tomarla. Eso si no es tortura, soy Napoleón. Bueno, uno de los docentes que va a dar una de las clases es Pablo Galfré, que es un periodista, que además hizo otro documental de esta persona, no, es una película que hizo Piñero, que digamos, él se hizo famoso por el tema de justamente esto, ¿no? Hubo un choque y
uno de las víctimas del choque, después fue acusado, se le armó toda una causa por no sé, si narcotráfico o delincuencia, y estuvo muchísimos años preso hasta que se reabrió la causa y la policía había armado toda la causa esta, ¿no? Y él hizo el libro La Comunidad, porque también investigó las comunidades terapéuticas. Así que él va a venir y tiene un libro escrito, La Comunidad, que también se lo recomiendo, pero ahí habla un poco todo esto que decía Alberto recién. Que es permanente, porque ya les digo, incluso como funcionario he tenido que escuchar denuncia tras denuncia a lo largo de muchos años. Que no podíamos hacer gran cosa porque encima no tenemos ni en el Ministerio ni en la CEDRONAT las herramientas jurídicas como para decir puedo hacer del poder de policía ir a un lugar y cerrarlo. Y convengamos, de paso lo digo porque hacia la salud mental, que nuestros geriátricos y nuestros psiquiátricos en muchos casos dejan bastante que desear en ese sentido, en ese mismo sentido. Estuve hablando con gente de CEDRONAT y están tratando de cambiar, de profesionalizar, de que tener controles, pero es un poco difícil, va a llevar mucho trabajo hacer esto. Bueno, Corrientes, yo me recibí en Corrientes, soy chaqueña, pero como la única facultad de psicología del litoral es en Corrientes y es privada porque no hay facultad pública, las prácticas... ¿Qué sos de Plata vos? Sí. Las prácticas del último año, tenemos un año de prácticas, lo haces en un hospital que se hace llamar de salud mental, pero sigue siendo un hospital monovalente psiquiátrico, no muy lejos de una cárcel. Sigue teniendo, digamos, las puertas con llaves, portones con rejas, y donde muchas veces hay un policía en la puerta controlando si un paciente sale o no, con permiso o no, y donde hasta hace 4 años, que fue cuando me recibí, muchos psiquiatras te ofrecían ver una sesión de electroshock. Qué divertido. Buenísimo. Digo, no está muy lejos de eso. Sí, es así. Hay muchos lugares donde la cosa es bastante parecida a lo que vos contás. Y a veces se enojan cuando el órgano de revisión va, inspecciona, ¿no? O algún... se terminó el agua. La tomé toda. Pero vamos a ir viendo algunas cosas sobre lo que hablas, porque también vamos a ver la ley de salud mental y ahí vamos a hablar un poco de esto. Pregunta, Sí. ¿por qué sucede que la CEDRONAT avala o ayuda económicamente o sostiene este tipo de, como dicen ustedes, Eso es una de tax? herencia. Yo tuve la CEDRONAT, fui subsecretario de Prevención y Asistencia en su momento, y hay un problema. La CEDRONAT es la construcción fiel a la imagen y semejanza del que la inventó, entre comillas, que fue un secretario de Estado de Estelle, que tiene un concepto totalmente bajado por la Embajada de Estados Unidos, siempre fue útil y funcional a eso, y puso una cantidad de personas que en realidad instituyeron ese modelo, quedó como firme abajo en la estructura de esa entidad. Y después se sumaron otras capas de personas que pasaron a lo largo del tiempo, pero nunca pudo primar los criterios, los objetivos con los cuales, por ejemplo, en su momento tratamos de manejarla. Porque después viene otro que viene con la línea clásica, han sido la mayoría hasta ahora, y te vuelven a poner que el librito que le pasan de la embajada y viajan a cada rato a Estados Unidos a recibir nada, o sea, para divertirse y pasear, y después bajan con esa línea monolítica que no le digamos, funcionalmente, si no hubiera sido porque justamente en el año 82, 3, la mujer de Reagan, Nancy Reagan, le pidió a su marido que le dijera a todos los presidentes de América que armaran una cosa para luchar contra la droga, qué sé yo, una agencia oficial. Y paralelamente tendría que haber una fundación que iba a manejar la mujer del presidente, de caso, de cualquier país, para atender a la gente con problemas de adicciones. La señora era muy pintoresca, la Reagan,
Por ejemplo, cuando ya se había retirado a la presidencia, cantaba ir con los grupos SWAT a las UAT y echar a los chicos de ahí y decirle no te da vergüenza, tus padres no te reconocerían y cosas por el estilo. Iba con conjunto gimnástico y entraba a la par de los tipos que venían con los escudos y decían una payasada. La cuestión es que nos hizo hacer este esquema que después respondió a los intereses mayormente, digamos, los que ponen el peso del discurso, que es un tema de los norteamericanos. Pero igual digamos, lo que tenemos que decir es que el área de salud nunca se hizo cargo. Entonces ese espacio lo tomaron ciertos sectores, ¿no? Con esta línea que decía recién Alberto, y que es muy fuerte y prendió muchísimo. Y hay que ver, ¿no? Por ejemplo, en Entre Ríos hay un juez que la verdad que está desesperado porque quiere meterse y ver, por muchas denuncias que hubo de una comunidad terapéutica, y cada vez que quiere hacer algo aparecen los grupos de familiares, ¿no? que están manejados que también tienen metido eso en la cabeza y le hacen la vida imposible y aparecen en los medios y nos quieren cerrar y los intereses y el narcotraficante, ¿no? Como si el que se opusiera a eso y lo que quiere es justamente ver lo que está pasando, que hay muchas denuncias, y tratar de que se traten en el hospital, digamos, que esta gente se trate en el hospital. Pero esto pasa todo el tiempo. En el Congreso de la Nación, grupos de familiares, asociaciones de familiares, que no quiero nombrar acá, están todo el tiempo tratando de derogar el artículo 4, porque dicen que con esta ley de salud mental se están muriendo los chicos y que nadie los interna por la culpa de esta ley. Y bueno, es fuerte, es fuerte. Hace poco apareció en televisión un señor, que bueno, lo voy a nombrar porque él me nombra a mí en los diarios y en todos lados, que se llama Claudio Izaguirre. Ese lo llama señor, bueno. Apareció en la televisión con el video de una chica que la madre la había encadenado, creo que directamente la había encadenado en el cuello, diciendo que estaba así esa chica, que la tenía que encadenar porque por la ley de salud mental nadie la quería internar. Y este señor, que busquen por todos lados, dice que la ley ya mató no sé cuántos millones de personas. Entonces, para la gente que no entiende, sí, claro, es muy fuerte ver a alguien que te dice mirá lo que tengo que hacer porque por la ley no puedo. ¿Dejamos? Chao. Muchas gracias. Gracias.